Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C21, capítulo 21. Capítulo 21. Mi mamá estaba cruzando la línea. 1. ¿Estáis perdiendo? Ese bastardo Billy llamó cobardemente a forasteros. Y 3 espadachines de 3 estrellas que están a la par conmigo, además. Los que siempre son golpeados siempre tienen excusas. Ah. Entonces la conclusión es que estás perdiendo y quieres que te ayude, ¿verdad? ¿Me equivoco? No es bueno para ti también, joven maestro, si me hago cargo del gremio por completo. Mientras Patrick contemplaba, Red habló con voz seria. ¿Un maestro de un gremio de ladrones con su poder cortado a la mitad, o un maestro de un gremio de ladrones que ha absorbido completamente a toda una facción? ¿Cuál de los dos te suena mejor? Bueno, obviamente esto último es mejor, ¿tienes siquiera que preguntar? Ya ves. ¡Qué molestia! Patrick se rascó la mejilla mientras reflexionaba. Tenía la intención de ignorar una petición de un ladrón si era posible. Pero ahora que lo escuchó, no pudo hacerlo. Es un ladrón, pero tiene razón. Tal como dijo este tipo, un gremio de ladrones que se había apoderado por completo de una sola facción parecía que haría un mejor trabajo y, en el peor de los casos, si este tipo perdía la guerra, ¿no desaparecería la red de información que acababa de adquirir? Involucrarme en las disputas de la facción no ortodoxa es la 16ª cosa que más odio. ¿Qué es la facción no ortodoxa? Existe una cosa así. Patrick se rascó la cabeza vigorosamente mientras pensaba, pero al final la respuesta ya estaba fijada. Bien. Cuando la gente vive, tiene que hacer cosas que no le gustan. ¿Cómo puede uno hacer solo las cosas que le gustan? No tengo elección. Solo esta vez. ¿En serio? Una vez que he tomado una decisión, no me retracto de mi palabra. Gracias, joven maestro. ¿Sabes dónde están, verdad? Sí. Siempre estamos siguiendo el paradero de ese bastardo Billy. Bien. Si iba a hacerlo, era mejor terminar con esto rápidamente. Pero espera un minuto. Estás rastreando la ubicación del jefe enemigo, entonces ¿por qué no has atacado? Deberías haber atacado rápidamente y haberle quitado la cabeza. ¿Por qué lo dejaste vivir? ¿Fue este realmente el proceso de pensamiento de un niño de 10 años? Como dije antes, los forasteros que trajo ese bastardo son el problema. ¿Son fuertes? Estoy seguro de que puedo ganar en una pelea 1 contra 1. Sin embargo, ese bastardo ha contratado a 3 mercenarios que han alcanzado el nivel de 3 estrellas. ¿Entonces hay 3 tipos similares a ti? Sí. Pero si tú y yo, joven maestro, unimos fuerzas. TSK, eres tan jodidamente débil, ¿estabas tambaleándote porque no podías soportar esa única cosa? ¿Y hasta te travestiste? Será mejor que lo cortes de verdad. No, el travestismo fue originalmente por la necesidad de ocultar información. No fue para esconderse. Por supuesto. Vamos con eso. No, joven maestro, es verdad. Basta, simplemente lidera el camino. Dijo Patrick con una sonrisa. Porque voy a darle una paliza a ese bastardo por ti. Sí. Me prepararé inmediatamente. En el futuro, Red lo recordaría de esta manera. Tener un loco de tu lado fue realmente tranquilizador. Asterisco. Jejeje. Esta es la vida, ¿verdad? Oh. Parece que estás de buen humor. Por supuesto que lo soy. Alcohol caro, mujeres hermosas. Esta es la vida de un ganador, ¿no es así? Oh. Así es, maestro. Era un hombre calvo con una cara de aspecto astuto. Sus manos estaban repletas de anillos incrustados con grandes joyas y, además, estaba adornado con accesorios de piedras preciosas colgantes.
A su lado estaba sentada una belleza decadente con un traje seductor y en su otra mano había una botella bastante cara de alcohol de alta calidad. Este hombre, que exhibía el habla y el comportamiento de un villano clásico, era Billy. Era el hombre que actualmente ostentaba un duopolio sobre el inframundo de Parmas. No, de hecho, fue un poco exagerado incluso llamarlo duopolio. Si nos fijamos únicamente en su poder, no era exagerado decir que se había hecho cargo de aproximadamente 3/4 partes del mismo. La mujer que estaba a su lado habló. Realmente tienes mucho dinero, maestro. Los amos del gremio de ladrones no eran originalmente tan ricos, ¿verdad? ¿Qué? Eso es porque el hombre que era el maestro anterior era demasiado estirado. Dios mío, ¿era él? Por supuesto. Había tantas cosas que prohibió. No hay negocio de drogas. Sin tráfico de contrabando. Incluso operaba el robo de préstamos, una fuente legítima de ingresos, con límites a los intereses. Además, utilizó el dinero del gremio para la atención sanitaria de las mujeres atendidas en los pubs, e incluso acogió a huérfanos sin hogar para alimentarlos y albergarlos. Cuando se le preguntó por qué hacía tales cosas, su razonamiento fue bastante plausible. La razón por la que las autoridades hacen la vista gorda aunque conocen nuestra existencia pública es porque son conscientes de que somos necesarios para mantener la jerarquía de los callejones. Por lo tanto, no debemos hacer nada demasiado peligroso y dejar de tomar una parte moderada. Y ya que estamos, también deberíamos apelar demostrando que, a veces hacemos buenas obras. En la práctica, la política de gestión del anterior maestro gremial fue eficaz. Mientras dirigía el gremio, se podía contar con una mano el número de enfrentamientos entre los soldados de la familia del conde Parmas y el gremio de ladrones. Sin embargo, ¿vas a ganar dinero de esa manera? En primer lugar, ¿por qué alguien de los callejones debería tener tanto cuidado con su cuello? Tan pronto como Billy se convirtió en el maestro, cambió por completo la dirección del gremio de ladrones. Aumentó las tasas de interés del negocio de usura y también aumentó significativamente el dinero de protección recaudado de los comerciantes. Además de eso, se dedicó a otros negocios riesgosos y ganó una enorme cantidad de dinero. ¿No es un hombre todo agallas? Eres tan genial, maestro. Jejeje. Eres una cosita linda. Billy abrazó con más fuerza a la mujer acurrucada a su lado y astutamente deslizó su mano debajo de su ropa. En ese momento se escuchó desde fuera la voz urgente de un subordinado. Maestro. Tenemos un gran problema. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Si no es nada, estás muerto. Interrumpido en la cima de un buen momento, Billy estaba muy disgustado. Pero ante las siguientes palabras de su subordinado, su rostro se puso serio. Es un ataque. Red está liderando a sus hombres y nos ha atacado directamente. C.E. ¡Yaak! Se levantó apresuradamente de su asiento y la mujer que tenía en brazos fue empujada a un lado y cayó. Billy ni siquiera miró a la mujer caída y habló con expresión seria. Un ataque, ¿cuántos de ellos hay? Parece que trajo a casi todos. El rojo también se ve con ellos. Maldita sea, llama a nuestros muchachos rápidamente y llamad también a los mercenarios contratados como guardias. Sí. Entendido. Nunca imaginó que Red, cuyas fuerzas estaban en desventaja, lo atacaría primero. No, es porque sus fuerzas fueron arrinconadas. Quizás esta fue la última y desesperada lucha de Red. Como era obvio que sería devorado si las cosas continuaban como estaban, estaba tratando de dar una pelea adecuada mientras aún tenía fuerzas. Bien. Te enfrentaré. ¿Crees que tendría miedo solo porque sabes usar un poco una espada? Billy no estaba seguro de poder vencer a Red en una pelea 1 contra 1. Pero había una manera de vencer a Red. Por lo tanto, consideró que tenía suficientes posibilidades de ganar incluso si peleaban aquí. Asterisco. El apuesto hombre de cabello rojo atado fuertemente empuñaba una espada ancha y valientemente mató a sus enemigos. Luego gritó fuerte. ¡Carga! Haz que los traidores paguen el precio. Sí. Sus subordinados, alentados por él, también hicieron retroceder ferozmente al enemigo. Y... oh, pelean bien. Patrick estaba mirando con los brazos cruzados,
de pie un paso atrás. Estaba viendo a unos ladrones golpear a otros ladrones mientras comían cecina de res. Como era de esperar, ver una pelea es divertido. Pensar que a una persona así se le llamaba gran maestro. En cualquier caso, intervendría si fuera necesario, pero por ahora, no parecía haber necesidad de que Patrick diera un paso adelante. Red, que se había quitado el uniforme de camarera y se había atado cuidadosamente el pelo largo hacia atrás, se había convertido en una persona completamente diferente. Se había convertido en un hombre digno y guapo, y verlo luchar valientemente en primera línea con una espada en una mano era definitivamente llamativo. Sal, Billy, te haré pagar el precio de tu traición. Patrick lo observaba desde una pequeña distancia detrás, maravillándose al verlo. Había dado un paso atrás para mirar porque quería ver qué nivel tenía la calificación de 3 estrellas, y ciertamente estaba en un nivel diferente al de Brian. Dijo que necesitas tener al menos 3 estrellas para manejar a un troll sin muchos problemas, ¿verdad? En ese nivel, definitivamente podría derrotar a un troll fácilmente. Desde la perspectiva de Patrick, un nivel de 3 estrellas definitivamente podría ganar contra un troll, y aunque sería difícil, parecía posible ganar contra 2 también. A partir de los 3, era un poco desconocido, pero al menos podría salvar su propia vida. En cualquier caso, la imagen de él liderando a sus subordinados desde el frente fue bastante impresionante. Tenía un rostro guapo, era hábil y tenía el carisma para comandar adecuadamente a sus subordinados. En las llanuras centrales, a tipos así los llaman espadachín con cara de jade o algo así y andan seduciendo a bastantes mujeres. Patrick no podía entender por qué alguien con ese talento y esa cara querría ser un ladrón. En cualquier caso, Red estaba peleando lo suficientemente bien como para que Patrick le diera algún reconocimiento. Como para demostrar que la calificación de 3 estrellas no eran solo palabras vacías, abrumó al enemigo desde el frente y elevó la moral de sus aliados. Gracias a eso, los subordinados de Red estaban abrumando ventajosamente la situación de batalla a pesar de estar relativamente superados en número. Estos bastardos. Eso fue, hasta hace apenas un momento. Una voz atronadora llegó desde el segundo piso del edificio. Al verlo, Red apretó los dientes y habló. Billy, entonces saliste sin huir. Una cabeza calva y una estructura ligeramente delgada. Ese hombre, cuyo rostro estaba lleno de vileza, era Billy. Vaya, desde un punto de vista fisonómico, tiene todos los elementos que un villano debería tener. Ya sea que supiera que Patrick lo estaba mirando con fascinación o no, Billy centró su mirada en Red y habló. El mocoso ha crecido mucho. Incluso sabes cómo lanzar el primer puñetazo. Nunca me escondí porque tenía miedo de gente como tú en primer lugar. Hablas un buen juego. Ya que has llegado hasta aquí, debes haber pensado que tenías alguna posibilidad de ganar. Pero, mientras Billy hacía un gesto, varios hombres aparecieron detrás de él. Su vestimenta era diferente. Las personas dentro del edificio, en el mejor de los casos, llevaban espadas cortas o largas con armadura de cuero solo en sus torsos, pero estos hombres estaban bastante fuertemente armados. No se trataba de una malla de placas completas que cubría todo su cuerpo, sino de una armadura con placas de hierro que cubrían puntos vitales sobre la malla de cadenas. Llevaban cascos en la cabeza, sostenían una maza o una espada larga en una mano y un escudo ligero y redondo en la otra. Entonces esos son mercenarios. Seguro que llevan muchas cosas. Al ver mercenarios por primera vez desde que nació en este mundo, Patrick los observó como si estuviera fascinado. En las llanuras centrales, los que llevaban armadura eran raros. Había oído que los asesinos llevaban una fina armadura debajo de la ropa, pero no la usaban abiertamente. Pero esos hombres no solo llevaban armaduras, sino que también sostenían escudos en sus otras manos. Como estos eran los primeros mercenarios que Patrick había visto, los observó con curiosidad. Pero a diferencia de Patrick, la expresión de Red se oscureció. 5. Maldita sea, ¿contra Tomás? Esta fue una situación diferente a las expectativas de Red. Hasta donde él sabía, los mercenarios que Billy había contratado eran, como él, de nivel 3 estrellas, y se suponía que eran 3. Pero ahora había 5 mercenarios ante sus ojos. Según el plan original, pensó que podrían ganar si se enfrentaba a uno y Patrick,
que era más fuerte que él, se enfrentaba a 2. Pero a este ritmo, eran 5. Incluso si se esforzara por enfrentarse a 2, Patrick tendría que enfrentarse solo a 3 mercenarios de 3 estrellas. Sabía que Patrick era fuerte, pero se desconocía si podría manejar 3 mercenarios de 3 estrellas. Jajaja, ¿qué pasa? Pequeño mocoso, ¿hay algún problema? Al ver a Billy hablar triunfalmente, Red frunció el ceño. ¿Debería retirarse ahora? Pero era cuestionable si podría siquiera retirarse con seguridad, lo que es más importante, si retrocediera aquí, nunca tendría otra oportunidad de recuperar su posición. Debería ir a una ciudad completamente diferente, establecer un punto de apoyo y empezar de nuevo. No. Eso tampoco será fácil. Hola. ¿Debo fingir que me rindo y lanzar un ataque sorpresa? No, no hay manera de que ese astuto bastardo confíe en mí. ¿Estás escuchando? ¿Debería intentar negociar directamente con esos mercenarios? Como son mercenarios que aceptaron una petición de una facción clandestina, su credibilidad probablemente no sea alta. Bofetada. Red, que estaba perdido en sus pensamientos profundos, de repente recibió un fuerte golpe en la nuca y se tambaleó hacia adelante. Keuk. ¿Quién era ese? Espera, ¿qué estás haciendo? Es porque no respondiste cuando te llamé. ¿Por qué no hay respuesta, Te lo digo, ser ignorado cuando hablo es la 13ª cosa que más odio. ¿Por qué este niño odiaba tantas cosas? Justo cuando Red estaba a punto de estallar de ira y preguntarle si no entendía la gravedad de la situación, Patrick habló. Solo necesito cuidarlos, ¿verdad? Puedes hacerlo. Por eso vine, ¿no? Así que tengo que hacerlo. Red miró a Patrick con ojos sorprendidos. Un monstruo de este nivel debería poder sentir aproximadamente el nivel del enemigo. Sin embargo, para él mostrar una actitud tan relajada significaba. ¿Está diciendo que hay posibilidades de ganar contra 5 mercenarios de 3 estrellas? Patrick sonrió ante el asombrado Red y dijo. Bueno, solo mira. Patrick, sosteniendo una espada larga en cada mano, se dirigió a las escaleras que conducían al segundo piso. ¿Quién es este pequeño chorrito? Un hombre corpulento habló hacia Patrick, que intentaba subir las escaleras. Hola, chico. Vete a casa y chupa la té de tu mamá. Rebanada. Antes de que pudiera terminar sus palabras, 2 rayos de luz brillaron. Uno horizontal, otro vertical. El destello, dibujado en una cruz perfecta, cortó en 4 pedazos al hombre corpulento que se había estado burlando de Patrick. Y Patrick dijo fríamente. Hablar de mi mamá es cruzar la línea. Contact. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C22, capítulo 22. Capítulo 22. Mi mamá estaba cruzando la línea, 2. Con un solo golpe de espada. Todos guardaron silencio. No solo los subordinados de Billy sino también los hombres de Red, que estaban del lado de Patrick, se quedaron en silencio. ¿Qué es ese monstruo? Escuché que él era el ayudante que trajo el maestro. ¿Ese niño pequeño? ¿No es un niño? Justo ahora, ¿qué fue eso justo ahora? El hombre corpulento que Patrick acababa de derribar era, a pesar de su apariencia, un espadachín que se encontraba entre los 10 primeros del gremio de ladrones. Una persona así había muerto sin poder hacer nada, sin siquiera saber cómo murió. Billy habló nervioso. ¿Qui? No, ¿quién eres? Yo. Patrick. ¿Quién es ese? ¿No lo sabes, no me conoces, en serio? A la pregunta de Patrick, Billy respondió irritablemente. Maldita sea, ¿cómo se supone que voy a conocer a un mocoso tan atrevido como tú? Ya veo. Así es. Patrick asintió y le devolvió la mirada a Red. Cuando aquel tipo de cara bonita oyó su nombre, ya lo había descubierto todo, desde lo que había hecho desde que entró en la ciudad hasta de dónde venía. Esto significaba que estaba desempeñando fielmente su papel de informante. Comparado con él, este hombre calvo que parecía una serpiente ni siquiera podía tener idea de quién era, incluso después de que le dijeran su nombre.
No sabía quién era la persona que recientemente había trasladado una gran suma de dinero a la ciudad en la que vivía. Eres perezoso. ¿Qué dijiste? ¿Siempre fuiste perezoso, o te volviste perezoso porque tu barriga se llenó de grasa? C.E. ¿Qué dijiste? Este pequeño mocoso. En cualquier caso, estás descalificado. Supongo que está mejor después de todo. Lo que Patrick necesitaba era alguien que pudiera obtener información externa de forma rápida y precisa y entregársela. Había pesado brevemente a Red y Billy en una báscula, pero la báscula se inclinó abrumadoramente a favor de Red. Por lo tanto, mueres. En el momento en que dijo eso, el cuerpo de Patrick desapareció. ¡Uk! Billy se sobresaltó. El niño que había desaparecido repentinamente ante sus ojos había reaparecido justo frente a él. Y fue para golpearle el cuello. Despedida. La espada de Patrick giró hacia el cuello de Billy y Billy no pudo reaccionar en absoluto. Sin embargo, Patrick quedó desconcertado. Por primera vez desde que nació en este mundo, alguien había bloqueado su ataque. Por supuesto, quien lo hizo no fue el pez pequeño llamado Billy. La persona que bloqueó el ataque de Patrick era uno de los 5 mercenarios que esperaban detrás de Billy. Uno de ellos había extendido un escudo redondo y bloqueado el ataque de Patrick. Además, ese no fue el final. Sí. La espada ancha sostenida en su otra mano empujó la cara de Patrick con un impulso bastante agudo. Patrick movió ligeramente la cabeza para esquivar el ataque y estaba a punto de blandir la espada en su otra mano, pero antes de que pudiera hacerlo, su oponente lo empujó con fuerza con el escudo. ¡Ah! Patrick no resistió la fuerte fuerza de empuje y, en cambio, la recibió suavemente, volando hacia atrás. Después de aterrizar ligeramente, miró con ojos ligeramente sorprendidos. Oh, no está mal, ¿verdad? Bloqueó su ataque e incluso contraatacó. Y el movimiento de empujarlo con el escudo no era solo un movimiento aleatorio, tenía su propia forma y disciplina. Hermano, ¿estás bien? Ten cuidado. Él no es un niño común y corriente. Sí, hermano. Forma una formación apretada, escudos hacia adelante. Sí. El mercenario que bloqueó el ataque de Patrick adoptó una postura hacia Patrick con una expresión tensa. Y siguiendo su orden, sus subordinados se alinearon a su izquierda y derecha. Cuando los 5 mercenarios formaron un estrecho bloqueo en el estrecho pasillo del segundo piso, instantáneamente se creó una barrera humana. Ah, ya veo. Por eso. Patrick miró la formación de los mercenarios y asintió como si entendiera algo. La pesada armadura de placas de hierro, a pesar de cubrir solo puntos vitales, y el escudo que los guerreros de Hyangbu consideraban demasiado engorroso para usar. Se había preguntado cómo luchaban armados con esas cosas, pero verlos alinearse para formar un muro le hizo comprender. Se mantuvieron muy juntos para eliminar cualquier abertura en los costados y usaron sus escudos en la parte delantera para lidiar con ataques frontales. Es un método razonablemente racional. Visto así, un escudo no es tan malo. En verdad, Patrick nunca había visto a una persona verdaderamente hábil desde que llegó a este mundo. Brian, el caballero de 2 estrellas que se pavoneaba por el feudo, era solo un matorral. Red, el maestro del gremio de ladrones, era decente, pero para los estándares de Patrick, era solo un niño. Lo más importante es que en realidad tampoco se habían enfrentado como enemigos. Pero ahora, ante los ojos de Patrick había enemigos que se mantenían firmes con una postura tan pesada como una roca. A ellos, que habían formado una formación sólida y lo miraban fijamente, les habló Patricio. Nuerru, ¿cómo te llamas? Ante esa pregunta, el oponente mostró los dientes y gruñó ferozmente. Eres un mocoso maleducado. Yo soy Jorge, el sobreviviente de Andemion. ¿Qué eres? Patrick puso una expresión muy sorprendida. Entonces, el oponente que había revelado su nombre estaba a punto de hablarle a Patrick con una mueca de desprecio, pero... ¿Pero qué es eso? PFFT. Cook. Estalló una risa inadecuada para esta tensa situación. Jorge apretó los dientes y dijo. ¿No lo sabías? Por supuesto que no.
Entonces, ¿por qué fingiste saberlo? A tipos como tú parece gustarles cuando hago eso, ¿no sentiste un sentimiento de orgullo, como, soy así de famoso, incluso un niño tan joven me conoce? Sea honesto. La cara de Jorge se puso roja como una remolacha. Probablemente lo habían golpeado donde más le dolía. Apretó los dientes y dijo: pequeño mocoso arrogante. Eres un niño adulto arrogante. No perderás ni una sola palabra. Te golpean con cada palabra. No podía ganar con palabras. Definitivamente no pudo ganar. Jorge apretó los dientes y agarró con fuerza su espada y su escudo. Te atraparé vivo y te despellejaré. Oh, qué miedo. Un adulto poniéndose de mal humor. Patrick sonrió y adoptó una postura de batalla. A diferencia del sereno Patrick, Red, que estaba observando la situación, se mordió el labio con fuerza. Sobreviviente de Andemion, ¿eso significa que ese bastardo es el verdadero? ¿Cómo contrató Belly a alguien así? El lugar llamado Andemion fue la capital del recientemente caído reino Creus. O debería decir el lugar que era la capital. La capital del reino de Creus, cuyo destino se había agotado debido a la guerra, fue sitiada y su rey mantuvo un asedio defensivo, apoyándose en las murallas de la capital hasta el final. Ese periodo duró nada menos que 10 años. En otras palabras, habían mantenido un asedio defensivo durante 10 años y solo quedaba la capital. Aguantaron desesperadamente, pero al final llegó el momento final. Sin una sola flecha ni grano de trigo, finalmente prendieron fuego a la capital y los soldados restantes salieron a luchar contra el enemigo y encontrar su fin. El símbolo de la guerra más desesperada y miserable del continente recientemente. Ese era Andemion. Haber sobrevivido a ese lugar significaba que el mercenario llamado Jorge era un verdadero veterano, un nivel por encima de la gentuza. Red sabía que Patrick era un monstruo. Él lo sabía, pero su oponente tampoco es un pusilánime. Red observó el duelo con ojos tensos. Asterisco. Eres bastante bueno. Si te arrojara al Jiangu, te tratarían como a un vagabundo bastante decente. ¿Qué tonterías estás diciendo? Oh, solo estoy hablando conmigo mismo. Más importante aún, ¿estás listo? Ven a por mí si te atreves. Patrick sonrió al enemigo, quien gritó galantemente. Luego golpeó el suelo con las puntas de los pies y dijo: esta vez voy en serio. Vamos. Me voy. De verdad. Voy a entrar. Deja de hacer juegos de palabras. Keuk. Quaak. Keoeok. Geoeon. Fue solo por un momento. Simultáneamente con la desaparición de Patrick, un rayo de luz estrelló contra la pared formada por los 5 robustos mercenarios. Dragones gemelos 8 formas de espada tercera forma. Golpe de dragón parpadeante. Era la técnica que Patrick más había disfrutado usar desde su vida anterior. Fue un ataque que cargó directamente hacia adelante, convirtiendo esa velocidad en poder destructivo para aniquilar al enemigo que tenía frente a él. No importa cuán sólida fuera su defensa, solo hubo un puñado de defensas en su vida pasada que no pudo romper con esto. Hace tiempo que no lo uso, pero... Patrick frunció el ceño. Jorge, que había bloqueado de frente el golpe del dragón destellante, fue enviado volando hacia atrás mientras su escudo se rompía en pedazos. Y sus subordinados también se desplomaron por el impacto. Pero eso fue todo. Nadie murió, todos estaban vivos. Si hubiera sido el golpe del dragón destellante utilizado por el gran maestro dragón radiante Jin Cheon de su vida anterior, sería cuestionable si los cadáveres de estos mocosos permanecerían intactos, y mucho menos hablarían de su vida o muerte. Todavía estoy muy lejos. Hay un largo camino por delante. Patrick se dio cuenta de que todavía estaba muy lejos de recuperar la destreza marcial de su vida pasada. Euk. El caído Jorge recobró el sentido tardíamente. Intentó levantarse y asumir su postura nuevamente. Si estaba vivo, tenía que luchar. Así era un mercenario. Mientras intentaba levantarse empujándose del suelo, volvió a rodar por el suelo debido al intenso dolor que le atravesó el brazo.
El brazo que sostenía el escudo estaba roto y colgando. Un monstruo. Solo entonces se dio cuenta. La palabra, fuerte, no fue suficiente para describirlo. Era un ser de una clase diferente. Fue solo un golpe, pero podía sentir claramente la existencia de la desesperación. Jorge miró fijamente su brazo roto y Patrick le habló como si fuera patético. ¿Qué estás haciendo? Tienes que levantarte de nuevo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. No había ninguna posibilidad de ganar. Ahora que se dio cuenta de ese hecho, solo quedaba una opción. Gritó apresuradamente a sus subordinados. Todos, dispérsense y corran. Rebanar, rebanar. En el momento en que la palabra, correr, salió de su boca, varios rayos de luz atravesaron a sus subordinados caídos. Y después de que pasaron los destellos, las cabezas de sus subordinados fueron cortadas lentamente y cayeron al suelo. La sangre brotó de sus cuerpos caídos y, antes de darse cuenta, Patrick estaba parado justo frente a él. Patrick miró al hombre aterrorizado con expresión indiferente y dijo: «Pequeño mocoso. Euk. Tienes mala suerte». ¡Uva! Una espada ancha se balanceó como en una lucha desesperada. Pero la espada de Patrick se la cortó primero del cuello. Asterisco. Uk. Billy corrió. Sin mirar atrás, simplemente corrió y corrió. Tengo que salir. Tengo que huir lejos. De lo contrario, moriré. Él conocía ese sentimiento. Hace mucho, mucho tiempo. Cuando era un matón de poca monta, una vez lo atraparon intentando robar un pez gordo. «Estás loco, ¿cómo te atreves a apuntar a mi billetera?» «Pepe, por favor. Por favor, perdóname. No me atreví a reconocerte, joven maestro». Ese fue un tiro realmente importante. Poder, riqueza e incluso poder marcial personal. Una persona abrumadora en todos los aspectos. Con solo mirar a esa persona a los ojos, a Billy le resultó difícil respirar. «Voy a morir. Realmente voy a morir. Este es el final». Billy había sentido la muerte más intensamente que en cualquier otro momento de su vida. Pero en aquel entonces. «Orabeoni, por favor déjalo ir. Él es lamentable. Si tú lo dices. Piérdete». Billy había inclinado la cabeza en señal de agradecimiento y había rogado y rogado otra vez antes de irse. Apenas había logrado conservar su vida gracias a la compasión de alguien. Pero Billy nunca olvidaría esas pocas docenas de segundos que pasó inclinándose ante ese hombre y rogando por su vida. Ese sentimiento de ser juzgado por una persona abrumadoramente poderosa. Esa sensación de ser aplastado como un insecto. Ese sentimiento de aquel entonces. Nunca pensé que lo volvería a sentir. Jorge y sus hombres, a quienes había contratado por una gran suma de dinero, estaban todos muertos. Y a manos de un mocoso que todavía tenía grasa de bebé en las mejillas. No, ¿debería siquiera llamarse mocoso? Eso era un monstruo. Era el capullo de una gran figura cuyo nombre y rostro todos en este continente algún día podrían conocer. ¿Por qué un bastardo así tuvo que aparecer frente a mí? Billy gritó mientras corría y corría. Tengo que dejar la ciudad así, ir a otro lugar, afianzarme y de alguna manera regresar. Oye, corres bastante bien. ¡Uva! Billy gritó de terror ante la voz que venía de justo a su lado. Sus pies se enredaron y cayó, raspándose la cara por todo el suelo. Patrick le sonrió a Billy y le dijo: «Puede que tipos como tú sean tontos, pero eres ingenioso, pero ¿qué puedo hacer? No dejo ir a los malos ingeniosos». Patrick sostenía una espada en cada mano y lentamente se acercó al caído Billy. Al ver esto, los dientes de Billy castañetearon y todo su cuerpo tembló. Patrick se acercó a Billy y habló con frialdad. ¿Quieres dejar alguna última palabra? Ahórrame. No. No puedo hacer eso. ¿Nada más que decir? Entonces muramos ahora. Patrick levantó la espada que sostenía en su mano derecha.
El lento movimiento de la espada ascendente le resultó tan aterrador a Billy como la parca levantando su guadaña. Desechó todo su orgullo y se postró, suplicando profusamente. Por favor, perdóname. Si me perdonas, viviré una buena vida. Viviré dando a los demás. Te dije que dejaras tus últimas palabras y estás diciendo tonterías. Te lo ruego. Si me perdonas la vida, te daré toda mi fortuna. Por favor, perdóname. Billy también lo sabía. Para peces gordos como este, el dinero no era tan importante. Aún así, fue algo que soltó mientras decía cualquier cosa para mantenerse con vida. No había manera de que ese monstruo lo perdonara solo porque le ofreció dinero. ¿En serio, me darás toda tu fortuna? ¿Está funcionando? La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C23, capítulo 23. Capítulo 23. Mi mamá estaba cruzando la línea. 3. Jejeje. Bueno, eso cambia las cosas. Aigo, levántate, levántate. Tienes suciedad en tus pantalones. Hey. La frialdad en la voz de Patrick desapareció, reemplazada por una generosa cantidad de afecto. Mientras observaba a Patrick ayudarlo personalmente a levantarse e incluso quitarle la suciedad de las rodillas como si estuviera tratando con un amigo cercano, Billy no pudo evitar tener un pensamiento. Era el pensamiento que todos, amigos o enemigos, tenían cuando se enfrentaban al gran maestro dragón radiante Jin Cheon. ¿Qué clase de bastardo es este? Sí. Esa fue la reacción normal. Ue. Bajajajajaja. ¿Qué clase de bastardo es ese? ¿Qué clase de bastardo es ese? Lo diré de nuevo. Esto es normal. La fortuna que Billy había acumulado a lo largo de los años era bastante inmensa. El dinero en efectivo y las joyas, así como varios tesoros y obras de arte de los que no sabía mucho pero que probablemente eran caros, hicieron que Patrick bailara de alegría. Y era perfectamente natural que Red y sus subordinados, que observaban a Patrick, miraran al hombre riendo maniáticamente con expresiones estupefactos. Dinero, dinero, todo esto es dinero. Red se acercó con cautela a Patrick, que parecía un loco, pensándolo con calma, definitivamente estaba enojado. Joven maestro. ¿Por qué? Seguramente no estás intentando exigir una parte de este dinero, ¿verdad? No deberías serlo, ¿verdad? Mientras Patrick ponía ambas manos sobre las espadas a su cintura, aplicando presión, Red dijo apresuradamente. No, domnule. Todo esto puede ser tuyo, joven maestro. Bien. Así es. Si tienes conciencia, eso es lo que debes decir. ¿Conciencia? ¿Este bastardo acaba de decir la palabra conciencia con su propia boca? Red era ahora, en nombre y en realidad, el amo del gremio de ladrones que gobernaba el inframundo de Parmas, pero en el momento en que la palabra conciencia salió de la boca de Patrick, se sintió genuinamente agraviado. ¿Y entonces, qué es? Sí. No es nada más, pero ¿qué vas a hacer con ese bastardo? Red señaló a Billy, que temblaba en un rincón. ¿Qué quieres decir con qué voy a hacer? Dije que lo perdonaría. ¿De verdad planeas dejarlo vivir? Lo prometí. ¡Qué frustrante! Red gritó, con el rostro contorsionado por la ira. Luego señaló con el dedo a Billy y dijo. ¿Cuál es la necesidad de cumplir una promesa hecha a basura como esa? TSK. Es por eso que los bastardos ladrones sin educación son. Ese bastardo puede ser basura, pero yo no. Si rompo mi promesa, ¿cuál es la diferencia entre esa basura y yo? Moler. Red le molió los dientes. Si se salía con la suya, quería destrozar a Billy y alimentar a los perros con su cadáver. Pero si Patrick salía así, no había nada que pudiera hacer. Patrick le dijo a Red. Entonces no mataré a ese tipo. No lo haré. Sí. ¿Qué dijiste? Red volvió a preguntar, sorprendido por las palabras de Patrick, y Billy, que estaba a punto de empaparse de alivio, también volvió a preguntar sorprendido. Y Patrick dijo. Tengo el dinero, así que tengo que cumplir mi promesa.
no lo mataré. Yo, claro está. Lo que quieres decir es... Bueno, lo que hagan otras personas no es asunto mío, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tiembla de rabia porque su padre fue envenenado hasta la muerte. Tan pronto como terminaron las palabras de Patrick, una sonrisa cruel se extendió por los labios de Red. Billy saltó y gritó. No es eso romper la promesa, dijiste que me perdonarías. Dije que no te mataré. Pero bueno, no es como si fuera a protegerte para siempre, ¿verdad? Después de eso, estás solo. Y. Eres peor que un ladrón. Billy gritó desesperado, pero Patrick no le prestó atención y simplemente se limpió los oídos. No había necesidad de lidiar con los gritos de un hombre que pronto tendría un final miserable. Átalo y enciérralo en el sótano. Sí. Por orden de Red, sus subordinados corrieron hacia Billy, le amordazaron la boca y lo ataron fuertemente. Suéltalo, suéltame. Probablemente no moriría en paz. Asterisco. Unos días después. Los trabajadores que se alojaban en Parmas con Patrick susurraban entre ellos. ¿Qué le pasa al joven maestro? No lo sé. No estoy seguro, pero he estado así durante los últimos días. Parece que acaba de ganar la lotería o algo así. A sus ojos, vieron a Patrick sentado en una mesa, comiendo bocadillos y pasteles caros y sonriendo tontamente. Ejejejeje. Cucucucu. Majaja. No importaba cómo lo miraran, no era la apariencia de una persona cuerda. Pero a Patrick no le importaba su apariencia. Así de feliz estaba. El asunto del gremio de ladrones había sido resuelto limpiamente. En solo una noche se resolvió la lucha de poder que había dividido el inframundo de Parmas. Fue el resultado de la intervención de Patrick. Como resultado, Patrick había ganado una enorme cantidad de dinero. El pago por la venta de los materiales monstruosos que había preparado en primer lugar era enorme, pero la fortuna que Billy había acumulado era aún mayor. Aún mejor fue. Jejeje. El dinero procedente de la venta de los materiales monstruosos son fondos públicos del feudo, pero este es mi fondo secreto puro y personal. Los bienes confiscados a Billy eran dinero que había ganado únicamente gracias a su propio trabajo duro y sudor. Entonces, ¿cómo podría este hombre, que estaba loco por el dinero, no ser feliz? Si realmente fuera posible que una persona muriera de felicidad, Patrick habría muerto en ese mismo momento. Nunca había esperado una ganancia tan inesperada por simplemente brindar un poco de ayuda para conectarse con un informante. Patrick, que llevaba un rato riéndose a carcajadas, juntó las manos, envió una mirada melancólica hacia el cielo y dijo: Maestro, entonces esta es la razón por la que la gente debe hacer buenas obras. Tu indigno discípulo finalmente ha comprendido tu profundo significado. No es eso, bastardo. El líder de la secta del dragón gemelo, que lo habría regañado así, no estaba aquí ahora. Sin embargo, un problema un poco engorroso fue que una parte importante de los activos confiscados a Billy ocupaban mucho espacio y requerían un mantenimiento cuidadoso. ¿Te gustan las esculturas de mármol? O cuadros de aspecto caro, cosas así. ¿A qué clase de ladrón bastardo le gustaba tanto el arte, estaba especulando o algo así? En cualquier caso, era inconveniente devolver esas cosas al feudo y, si se almacenaban incorrectamente y se dañaban, su valor se desplomaría. Así que estaba planeando deshacerse de ellos antes de irse. En ese momento, como si hubiera estado esperando, Red dio un paso adelante. Ja. No se preocupe, señor. Yo me encargaré de todo por ti. ¿Lo harás? Sí. Ahora que estamos en el mismo barco, joven maestro, ¿no puedo al menos brindar tanta ayuda? ¿Tú? Patrick miró a Red con expresión reticente. Entonces Red dijo con expresión herida: ¿Seguramente no desconfías de mí? Ya. No confío en ti. ¿Estás diciendo que intentaría estafarte con el precio? Ya. Creo que lo harías. No, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué? A Red, que estaba enfadado alegando que era injusto, dijo Patrick.
¿Cuál es tu trabajo? Un ladrón. Ah, entonces por eso. Eso tiene sentido. Pero incluso después de eso, Red argumentó apasionadamente que él era la mejor persona para el trabajo. Convenció repetidamente a Patrick, diciéndole cuántas obras de arte había manejado como ladrón y que él era el único que podía deshacerse de esa cantidad de arte en tan poco tiempo. TSK, bueno, es una molestia encontrar otro comerciante y confiárselo ahora. Así es, joven maestro. Además, en cierto modo, se trata de bienes robados, y un ladrón probablemente sería bueno para deshacerse de ellos. Soy un experto total. Y si te lo confío no tendré que pagar comisión, ¿verdad? Ese es Ri. Sí. Ay, ¿qué es una comisión entre nosotros? ¿Verdad? La mano de Patrick volvió a deslizarse hacia su espada. Y ante esa visión, Red sonrió agradablemente y pensó. Hijo de puta. Asterisco. El astuto plan de cierto ladrón que intentó sacar un poco de la parte superior fue aplastado, y ahora Patrick solo tenía que esperar tranquilamente el dinero del acuerdo que caería en su regazo. Jejejeje. Debe haber recibido mucho, ¿verdad? Él debe haberlo hecho. Si no quiere morir, más vale que haya conseguido mucho. Justo cuando Patrick estaba extendiendo sus alas de felicidad. Joven maestro, tienes una visita. ¿Quién es? No estoy seguro, pero vinieron con esta carta y me pidieron que la entregara. La expresión de Patrick se volvió seria cuando leyó la carta que Chandler presentó respetuosamente con ambas manos. TSK, ¿cuál es esta situación ahora? ¿Qué pasa, señor? No, tengo que ir a comprobarlo primero. Espera un momento. Sí. Entendido, joven maestro. Patrick se levantó de su asiento y se dirigió a la sede del gremio de ladrones, donde estaba Red. Asterisco. Has llegado, joven maestro. Al ver a Patrick, Red inclinó la cabeza cortésmente. ¿Correcto, es verdadero el contenido de la carta? Sí. Ese bastardo Billy dirigía audazmente un negocio ilegal de esclavos. Él era un loco. Patrick chasqueó la lengua. Esclavos ilegales. En este reino de Atronia, la palabra esclavo significaba solo una cosa. Un criminal. En otras palabras, un esclavo era el estatus temporal de una persona que cumplía condena para pagar por sus pecados después de cometer un delito. No se reconoció ninguna otra forma de esclavitud. De hecho, incluso con Brian, en quien Patrick había grabado la magia de subyugación de esclavos, el papeleo se realizó mediante procedimientos formales antes de grabar la magia. Si se procediera arbitrariamente, se trataría como un delito grave y todos los implicados podrían ser ejecutados. Bastardo loco. Si lo hubiéramos dejado en paz, es del tipo que algún día habría arruinado todo el gremio. Al furioso rojo, dijo Patrick. Entonces, ¿dónde están las víctimas que mencionaste? Estaban encerrados en un refugio escondido en el sótano. Los hemos eliminado y los estamos protegiendo por ahora, pero... déjame verlos. Patrick pensó que necesitaba verlos con sus propios ojos. Y el resultado de su confirmación directa fue: todos son solo niños. También había adultos, pero ya fueron vendidos a países extranjeros. La mayoría de los niños aquí parecen tener mala salud, por lo que no pudieron ser vendidos. Todos fueron convertidos ilegalmente en esclavos, ¿verdad? Sí. Algunos fueron secuestrados y también dijeron que trajeron huérfanos que deambulaban por las calles después de que sus padres murieron y les grabaron la magia a la fuerza. Jaja. Ese hijo de puta. Exactamente lo que pienso. Patrick se rascó la cabeza y pensó. Era natural liberar a los niños que habían sido esclavizados injustamente. El problema era: ¿qué pasa si liberamos a los niños? ¿No lograrán vivir bien por sí solos? ¿Hunde? Anywhere. Algo así. Las palabras de Red sonaban desalmadas, pero esto era normal. Si ahora mismo fueras a los callejones de la ciudad, no sería difícil encontrar niños viviendo de la mendicidad o del hurto menor. No había nadie que pudiera ayudarlos a todos. Ni siquiera el Estado puede resolver la pobreza. ¿Quién soy yo para asumir la responsabilidad de estos niños?
Simplemente alimentarlos con una comida abundante y darles algunas monedas antes de dejarlos ir sería suficiente para convertir a Patrick en una buena persona. Así que debería hacer eso. Debería, pero... Asterisco. ¿Dónde vendiste tu ropa otra vez, maestro? No, ¿cómo puedes regalar tu propia ropa para ayudar a los niños? Pensemos un poco antes de actuar. ¿Esos altos y prestigiosos niños de la facción ortodoxa te respetan por hacer eso? Simplemente se burlan de ti por ser un hombre que ni siquiera puede mantener su dignidad. ¿Qué diablos ganas haciendo todo eso, maestro? El tonto de un maestro que intentaría ayudar a cualquier niño hambriento y en apuros que viera sin pensarlo dos veces. Esto no era algo nuevo, pero Jin Cheon estaba furioso por el hecho de que incluso había regalado su ropa. Y su maestro sonrió suavemente y dijo: «Te gané, ¿no?». Este hombre realmente sabía cómo dejarlo sin palabras. Fue su maestro quien lo recogió cuando se estaba muriendo de frío y hambre cuando era niño y le dio de comer un plato de gachas finas. Era una papilla tan fina que se parecía más al agua de arroz que a las papillas, pero era lo que el maestro le había dado a Jin Cheon al renunciar a su propia comida. Jin Cheon nunca olvidó ese plato de gachas por el resto de su vida. Debido a que nunca olvidó la calidez y la gracia contenidas en ese cuenco durante toda su vida, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon podría existir. Por lo tanto, Cheon-a, ¿no sientes lástima por los niños? Podía escuchar la voz de su maestro en su cabeza. Asterisco. Ah, en serio, esta maldita educación sobre lavado de cerebro. En el momento en que sintió que podía escuchar la voz de su maestro, Patrick, sin saberlo, gritó: «Sí. Ice, no soy este tipo de persona». Red no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero... no intentemos encontrar una razón para todo lo que hace un loco. Decidió pensar de esa manera. Y Patrick dijo: «Alimenta bien a los niños, consígueles ropa para usar y otras necesidades, y luego envíamela». «¿Vas a acogerlos, joven maestro?» «Sí. Los llevaré a nuestro feudo». «Puedes decidir algo así por tu cuenta, joven maestro, no es necesario pedir la opinión del barón Schneider». «Mi padre». Patrick sonrió. «He traído de vuelta a niños que fueron lamentablemente capturados como esclavos». Cuando dijo eso, realmente se negaría el barón Schneider. Lo regañaría y le preguntaría por qué trajo mocosos inútiles que solo consumían comida. Ni siquiera puedo imaginarlo. Imagínate que existe. De todos modos, no te preocupes por mi padre, simplemente alimenta y viste bien a los niños y envíamelos. Sí. Entendido. Después de darle sus instrucciones a Red, Patrick miró hacia el techo, frunció el ceño y dijo: «Esto es lo correcto, ¿no, verdad?». Parecía como si pudiera ver a alguien asintiendo con una sonrisa benévola. Alguien a quien extrañaba muchísimo. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C24, capítulo 24. Capítulo 24. Me he vuelto más fuerte. 1. El feudo de Schneider sin Patrick. Allí, los soldados realizaban diligentemente el entrenamiento que Patrick había ordenado. Maldita sea, ¿de qué se supone que sirve esto? No es como si fuera un verdadero baile social. Bueno, estaban llenos de quejas. Patrick había ordenado a los soldados que practicaran constantemente los pasos de los 5 elementos junto con el entrenamiento básico de la postura del caballo mientras él estaba fuera. Los soldados hicieron lo que les dijeron, pero no pudieron deshacerse de las sospechas de ¿cuál es el punto de esto? Por supuesto, eso no significaba que no lo hicieran. Patrick había dado la orden y los soldados de mayor rango, incluido Samson, estaban supervisando, por lo que practicaron diligentemente moverse de acuerdo con el juego de pies. Sin embargo, la eficacia del entrenamiento varía mucho según la mentalidad de cada uno. El número de quienes se acercaron al entrenamiento quejándose de incredulidad en la efectividad del juego de pies aumentó gradualmente, y simplemente intentaron completar el número de repeticiones del juego de pies rápidamente y luego blandir sus espadas en el tiempo restante. Habían considerado que eso sería más útil. Vine 100 veces hecho. Ahora debería blandir un poco mi espada.
Al menos la postura del caballo es un entrenamiento. No sé por qué estamos haciendo esto. Eso es lo que estoy diciendo. Los soldados completaron a media sus repeticiones de entrenamiento de juego de pies y luego blandieron sus espadas por su cuenta. Al observarlos, Sanson frunció el ceño. ¿Qué debo hacer al respecto? Si el joven maestro ve. Oh, hiciste tu entrenamiento descuidadamente. Solo imaginando que era aterrador. Sanson, que temblaba, quería de alguna manera que los soldados volvieran a encarrilar sus mentes, pero no pudo encontrar la manera. No tengo elección. Por ahora, tendré que trabajar duro yo mismo. Sanson concentró su mente y se dedicó al entrenamiento que Patrick había ordenado, realizando el juego de pies con la postura más precisa posible. Una vez finalizado el entrenamiento de la mañana, los soldados tuvieron que patrullar nuevamente el feudo. El más joven, Brian, patrullaba diligentemente y se ocupaba de los monstruos en las afueras. Es cierto que si una persona no quiere morir, hará lo que sea necesario, y al observar las acciones de Brian en estos días, parecía un caballero leal que hacía todo lo posible para proteger el feudo. Por supuesto, detrás de eso. Si incluso un solo cabello de un residente del feudo resulta dañado, es tu responsabilidad, más joven, ¿entendido? Allí estaba Patrick, quien lo había amenazado con indiferencia antes de irse. Como resultado, Brian patrullaba diligentemente el feudo, incluso sacrificando su tiempo de sueño. Gracias a eso. Capitán Sanson. Las patrullas han sido mucho más fáciles estos días, ¿no? Lo han hecho. La frecuencia con la que los monstruos causan problemas ha disminuido significativamente. Ante las palabras de Sanson, Oliver, que patrullaba con él, sonrió y dijo: todo esto es gracias al joven maestro. Realmente puedo entender por qué los residentes del feudo le están agradecidos. ¿Y no estás agradecido? No, estoy agradecido. Lo soy, pero... ¿Patrick realmente había hecho tanto? Expuso la malversación del caballero Brian y normalizó sus salarios, les enseñó la bendición de Laura y, mientras luchaban con el entrenamiento, recorrió el feudo y acabó con todos los monstruos. Era natural sentir gratitud hacia un Patrick así. Debería hacerlo, pero... para estar agradecidos, el esfuerzo durante el tiempo de entrenamiento es un poco. Ah, lo entiendo. Honestamente, díganle a los residentes del feudo que se pongan manos a la obra como nosotros. ¿Pueden realmente estar incondicionalmente agradecidos? Fue una afirmación ingrata pero cierta. El entrenamiento que ordenó Patrick los llevó al límite. Aún así, si continuamos con este entrenamiento, ¿no podremos llegar a ser tan fuertes como el joven maestro? Entonces deberíamos estar agradecidos. En realidad, es por eso que hay algunos tipos con quejas estos días. ¿Qué quieres decir? Mientras Sanson miraba fijamente, Oliver agitó las manos apresuradamente y dijo: no, no digo que lo sea. No es que lo sea, pero... habla, ¿qué quejas hay? Aunque es un entrenamiento enseñado por el joven maestro Patrick, es solo el entrenamiento de piernas horse stance, o a blessing y esos pasos extraños, ¿no es así? Nosotros también entrenamos, ¿no? Es una vergüenza llamarlo sparring. De hecho, estaba estructurado más como una paliza unilateral que como un sparring. En cualquier caso, es un hecho que el joven maestro es mucho más fuerte que nosotros. Sabes lo valiosas que son las enseñanzas de una persona fuerte, ¿no? Lo sé. De hecho, los demás chicos también lo saben. Solo Ora Blessing es algo muy importante. Pero, las enseñanzas del joven maestro son bastante peculiares, ¿no? Podemos entender hasta la postura del caballo. Pero esos pasos extraños nos los enseñó antes de irse. No hay muchos que piensen que esto realmente será útil. Hay tipos que piensan que si luchan así en una batalla real, sus pies se enredarán y se caerán. No yo, sino otros chicos. Oliver cambió apresuradamente sus palabras porque la expresión de Sanson se había endurecido gravemente. Todos han desarrollado cierto coraje. No, desde la perspectiva de los niños. Ahora que has aprendido Ora Blessing y no hay caballeros en el feudo, sientes que te has convertido en alguien grande. ¿Crees que podrás extraer un aura de tu espada dentro de un año? Lo dijo el joven maestro.
Él nos haría caballeros. Sin embargo, aquellos que desean convertirse en caballeros no tienen lealtad hacia su señor, en cambio, hablan con quejas. ¿Quiénes son esos pedazos de basura desagradecidos? Al ver a Samson genuinamente enfurecido, Oliver habló con cautela. Capitán. Por favor, cálmate. Una vez que llegue el joven maestro. Fue entonces. De repente, la campana que señalaba una emergencia sonó desde las afueras del feudo. ¿Esto es una situación de emergencia? Samson y Oliver corrieron rápidamente al lugar. Durante las últimas semanas, el feudo de Snyder había estado en paz. Patrick había eliminado a la mayoría de los monstruos de gran tamaño, y Brian se ocupó de los de tamaño pequeño tan pronto como los vio. Pero esa situación no continuaría para siempre. El hecho de que todos los grandes monstruos hubieran sido eliminados significó que se había creado un vacío temporal en la cima del ecosistema de esta región. Naturalmente, seguramente habría monstruos de otras áreas que llegarían para reclamar ese lugar. Y esos monstruos habían puesto ahora un pie en el feudo de Snyder. Maldita sea, es un troll. Samson, que llegó al lugar, rechinó los dientes al ver a un troll golpeando la empalizada exterior. Al ver que actuaba solo y no en grupo, probablemente era un paria de su manada. Los trolls generalmente se movían en grupos de 2 o 3, pero los individuos viejos y débiles eran expulsados de la manada. Eso significaría que este era un individuo más débil entre los trolls, pero... ¡Coar! ¡Uba! ¡Bloquéalo! La empalizada no puede caer. Observando la empalizada temblar como si fuera a caer cada vez que la golpeaban con ambos brazos. Maldita sea, incluso un troll débil sigue siendo un troll. Al final, era un monstruo de gran tamaño. Para la gente común no había mucha diferencia. Samson le dijo a Oliver que estaba a su lado. Oliver. Sí, capitán. Toma a los soldados y trae el equipo de lucha contra trolls inmediatamente. Largas lanzas, redes de acero y ballestas que podían perforar la piel de un troll, aceite, flechas de fuego, etc. Incluso antes de que Patrick llegara al frente, ese equipo era esencial para que los soldados del feudo Snyder pudieran lidiar con los trolls. Entendido. ¿Qué harás, capitán? Lo haré. Golpe. 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 ¡Uva! Espera, espera. Si esta cosa se derrumba, todos estaremos muertos. Samson miró a los hombres que apenas sostenían la empalizada que parecía que se derrumbaría en cualquier momento, endureció su determinación y dijo: compraré algo de tiempo. Sí. C.E. Capitán Samson. Antes de que Oliver pudiera detenerlo, Samson abrió una pequeña puerta lateral y salió corriendo de la empalizada. Luego sacó su espada y le gritó a todo pulmón al troll. Aquí, monstruo feo. KRRRRRR. El troll miró a Samson, quien le gritaba, luego lo ignoró y volvió a golpear la empalizada frente a él. Golpe. Golpe. Van. Crack. Crujido. Aunque se trataba de una robusta empalizada hecha de troncos sólidos clavados profundamente en el suelo, todavía era difícil bloquear continuamente a un troll. Se escuchó el sonido de la madera rompiéndose y astillándose, y los hombres que apoyaban desesperadamente la empalizada desde adentro gritaron. Dije aquí, bastardo. Samson corrió hacia el troll y blandió su espada larga rápidamente. Chuaak. Coar. El golpe de Samson atravesó la piel del troll e hirió hasta cierto punto el músculo que se encontraba debajo. El troll gritó de dolor y Samson estaba nervioso. De hecho, Samson había atacado al troll para llamar su atención. Nunca pensó que su ataque realmente funcionaría en ello. La piel de un troll es resistente y duradera. Para que una persona común y corriente como él pudiera perforar la piel de un troll, tenía que usar una estocada, no un corte. Y tenía que ser un esfuerzo de vida o muerte, poniendo todo su peso corporal en una carga. Pero ahora, un corte que había realizado suavemente para distraerlo había dejado una herida bastante profunda en el cuerpo del troll. ¿Esto funciona? Para el sorprendido Samson, el troll. Coar.
rugió, expresando su rabia pura. ¡Ot! Por un momento, Samson, sin saberlo, dio un paso atrás. Esta no era la primera vez que se enfrentaba a un troll. Era un monstruo al que se había enfrentado varias veces con sus compañeros. Pero cuando se enfrentó a un troll, sus camaradas estaban con él. Tenía camaradas a su lado para comprobarlo con lanzas largas y apoyo desde atrás que lanzaban redes de acero para restringir los movimientos del troll. En medio de tal apoyo, luchó apuñalando al troll, vertiendo aceite y prendiéndole fuego. Pero ahora era diferente. Todo lo que Samson tenía en su mano ahora era una sola espada larga. Tuvo que enfrentarse al troll solo con esta cosa. Como un protagonista de una historia. Ja, ja, ja. El único pensamiento que me vino a la mente fue, debo estar loco. El troll atacó a Samson sin dudarlo. Coor. No tenía un arma en la mano, pero el puño gigante del troll tenía suficiente poder para convertir a Samson en carne picada. Ese puño cayó sobre Samson como un martillo. Kuong. Hermano. Oliver, que lo había seguido apresuradamente fuera de la empalizada, gritó urgentemente al ver la escena. A los ojos de Oliver, parecía como si Samson hubiera sido golpeado directamente por el golpe del troll y aplastado. Pero... ¡ja! Se escuchó un poderoso kiai, grito fuerte y explosivo, de Samson a través del espeso polvo. Y el grito resultante del troll fue una prueba de que Samson había cortado al troll en alguna parte. ¿Hermano Samson? Y Oliver lo vio. Samson, que había esquivado el puño del troll, en cambio le había cortado poderosamente la rodilla. Y eso no fue todo. Kuong. Mientras el troll balanceaba su brazo en un amplio arco horizontal, Samson se retiró para esquivarlo, luego inmediatamente avanzó nuevamente y clavó su espada larga en la pierna del troll. Keoeong. El doloroso gemido del troll resonó una vez más. Y el contraataque que siguió. Samson esquivándolo y la espada larga balanceándose nuevamente. En ese momento, ante los ojos de Oliver, Samson estaba luchando en igualdad de condiciones con el troll. De ninguna manera. Oliver quedó boquiabierto mientras observaba la escena. Está funcionando. Está funcionando. Samson estaba intoxicado por un sentimiento extraño, una mezcla de desconcierto y un corazón palpitante. La primera vez que el ataque del troll cayó sobre su cabeza. Sin siquiera darse cuenta, el juego de pies que tanto había estado practicando se desarrolló. Solo tenía la intención de esquivar arrojando su cuerpo a un lado, pero antes de eso, había esquivado el ataque del troll ejecutando el juego de pies que su cuerpo había aprendido diligentemente. E inmediatamente después de esquivarlo, se dio cuenta de algo. Esto es. El equilibrio del troll se rompió justo después de su ataque, pero mantuvo su centro y solo cambió su posición. Así que esto fue. ¿Una oportunidad? Simultáneamente con ese pensamiento, el cuerpo de Samson apuñaló el costado del troll, que quedó expuesto indefensivamente. ¡Ja! Con un golpe sordo. Sensación de que la espada entraba, escuchó el doloroso grito del feroz troll. Al escuchar ese sonido, Samson se volvió aún más seguro. Está funcionando. Esto está funcionando. La bendición del aura que había estado practicando constantemente estaba esparciendo vitalidad por todo el cuerpo de Samson. La parte inferior del cuerpo, fortalecida por la postura del caballo, le permitió poner más poder natural en su espada. El juego de pies bien practicado de los pasos de los 5 elementos fue proteger el cuerpo de Samson de los duros y violentos ataques del troll. Ja, 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 ja. Samson se rió. Estaba luchando solo contra un troll al que su antiguo yo no se habría atrevido a enfrentarse. ¿Qué significó esto? Me he vuelto más fuerte. El sudor y el esfuerzo que había invertido estaban dando resultados claros. La sensación de logro por sus esfuerzos recompensados y la sensación de victoria por hacer retroceder a un enemigo formidable al que no podría haber soñado enfrentarse en el pasado. Estos sentimientos brotaban de lo más profundo de su pecho, creando una emoción indescriptible. Tanto es así que las comisuras de su boca levantada no bajaban. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C25, capítulo 25. Capítulo 25. Me he vuelto más fuerte,
2. Uva. Keoeon. El poderoso corte horizontal de Samson cortó un largo corte en el costado del Troll. Por supuesto, los Trolls tienen fuertes habilidades regenerativas, por lo que incluso una herida como esta sanaría pronto. Sin embargo, ¿qué pasa si corto ese lado una vez más? No importaba cuán fuerte fuera la capacidad regenerativa de un Troll, se limitaba a los huesos y los músculos. Si le cortaban la cabeza o le derramaban los intestinos, era una herida mortal incluso para un Troll. Solo una vez más. Samson corrió hacia adelante, apuntando a la herida del Troll para asestar el golpe final. Lo único que tengo que hacer es cortar allí. Si corto allí antes de que la herida se regenere y haga que sus intestinos se derramen. Agarrar. Keweuk. Samson, cegado por la codicia y concentrado solo en el punto de ataque, no pudo ver la mano del Troll extendiéndose hacia él. Como resultado, el Troll agarró a Samson con una mano y lo levantó en alto. Keoeon. Bastardo. Suéltalo. Samson gritó fuerte, agarró la espada larga que tenía en la mano en reversa y apuñaló fuertemente la base del pulgar del Troll. La hoja de la espada larga cavó profundamente y el Troll soltó un grito doloroso. Gritó, pero... KRRRRRRRR. No soltó en absoluto su control sobre Samson. Los ojos amarillentos e inyectados en sangre del Troll se encontraron con los de Samson. KRRRRRR. Bastardo. Aunque no podían hablar el mismo idioma, instintivamente supo que el partido estaba decidido en ese momento. El Troll había atrapado a Samson cuando se acercaba demasiado con avidez, y luego había soportado el contraataque que Samson había lanzado con todas sus fuerzas. Ahora bien, Samson no tenía medios de defensa. El partido estaba decidido. Maldita sea. En la naturaleza, una batalla es una lucha por la supervivencia. El ganador se come al perdedor, y el perdedor se convierte en la sangre y la carne del ganador. Allí no hay bien ni mal, solo pura supervivencia. El Chuo abrió bien la boca para ejercer su derecho como vencedor. Wessiansen apretó los dientes mientras observaba cómo la enorme boca del Troll se acercaba para morderle la cabeza. ¿Así termina? Hermano. Podía ver a Oliver gritando y corriendo hacia él desde la distancia, pero fue inútil. Antes de eso, su cabeza sería masticada y aplastada dentro de la boca del Troll. Maldita sea, justo cuando estaba empezando. Él se estaba volviendo más fuerte. En realidad se había vuelto más fuerte. Se volvería aún más fuerte en el futuro. Recién ahora se estaba dando cuenta de la oportunidad de oro que había llegado a su vida y de que terminara aquí sin ver su pleno desarrollo. Esto fue demasiado injusto. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Cállate. Alguien respondió al grito de angustia de Samson. Una voz de niño muy familiar pero juvenil. Antes de que Samson pudiera darse cuenta de quién era el dueño de la voz, primero estalló una enorme onda expansiva. ¡Kvan! Se escuchó un rugido ensordecedor, como el de una roca del tamaño de una casa siendo destrozada. Y lo que Samson vio fue la cabeza del Troll que estaba a punto de masticarlo siendo volada sin dejar rastro, y... Buen trabajo. Un muy buen trabajo, ¿eh? Era el rostro de Patrick, frunciendo el ceño mientras lo miraba. ¿Y, joven maestro? ¡Qué extraño! ¿Era posible que coexistieran sentimientos de alivio y miedo? Asterisco. Samson. Fue un niño extraordinario desde muy joven. Tenía un físico y una fuerza innata superiores a los de sus compañeros y, al mismo tiempo, tenía un carácter recto, por lo que nunca le faltaban amigos. Puso en práctica ese talento y se alistó como soldado para el feudo, e inmediatamente se destacó entre los soldados. Destacando incluso entre los soldados del feudo de Snyder, famoso por sus soldados fuertes, su talento era verdaderamente notable. Si no fuera por esa basura, Brian, es posible que ya hubiera recibido entrenamiento de caballero y ya hubiera sido nombrado caballero. Y recientemente, después de la caída de Brian, fue nombrado capitán de la guardia del feudo, una vez más en la vía rápida de la vida. Un Samson así era. ¿Es difícil? No, señor. ¿Por qué? ¿Es difícil, no es así?
Es normal que te resulte difícil cuando estás de pie, ¿verdad? ¿O que tú también duermes de pie? No, señor. Sí, honesto. Es difícil, ¿verdad? ¿No es así? Sí, señor. Pequeño bastardo. Patrick pateó a Samson en el costado mientras sostenía la parada de cabeza. Entonces. Duro, esto es difícil, ¿eh? Que le den un mordisco en la boca a un troul es fácil, pero esto es difícil, ¿eh? Fuiste tú quien me dijo que fuera honesto, bastardo. No se atrevió a decir esas palabras. Fue algo extraño. Allí estaba el benefactor que le había salvado la vida hacía apenas 30 minutos. Pero. Aigó, mis entrañas se agitan, mi corazón se derrumba, ¿eh? Te enseñé muy bien, pero no pudiste soportarlo por un momento y estabas a punto de morir a manos de un mísero troul. Su gratitud desapareció por completo. ¿Cómo podría ser esto? Patrick tenía un extraño talento para hacer que incluso una persona decente fuera ingrata. ¿Qué sentido tiene hacerlo bien al principio? Terminaste en ese lío porque te volviste codicioso, ¿verdad? Ante esas palabras, Samson se quejó interiormente. Si estuviste mirando desde el principio, deberías haber ayudado un poco antes. ¿Qué dijiste? ¿Dije eso en voz alta? Sí. Muy claramente. ¿No hubiera sido mejor que el troul se lo comiera antes? Samson empezó a pensar. Tengo algo de qué ocuparme, así que hagamos una pausa aquí por un momento y continuemos con esto más tarde. Dijo Patrick, quitándose el polvo de las manos. Frente a él estaba el maltratado Samson, y Patrick se quejaba mientras se levantaba de su lugar. Entonces. Hola, soldado A. Soy Oliver. ¿Y qué? Oliver pensó que sería mejor ser simplemente el soldado A. Patrick le dijo a Oliver. Por ahora, toma a este tipo y haz que lo traten. TSK, resultar herido así por luchar contra un simple troul. No sufrió lesiones por parte del troul. Por ahora tengo algunas cosas que contarle a mi padre, así que dile a los soldados del feudo que se reúnan en el campo de entrenamiento por la noche. Sí. Entendido. Vine. Nos vemos entonces. Para Oliver, las palabras de Patrick sonaban como, te mataré entonces. Asterisco. El barón Snyder quedó muy sorprendido. ¿Esto es realmente todo el dinero que ganaste? Sí. Bueno, no es mucho, pero obtuve una pequeña ganancia. Ja ja ja. Ja 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 ja. El barón Snyder soltó una risa hueca. Sabía que su hijo había abandonado el feudo con una gran carga de materiales monstruosos. Pero nunca imaginó que ganaría tanto dinero. 70 de oro. Se trataba de una enorme suma de dinero, algo que el barón Snyder nunca había tocado en su vida. Y eso ni siquiera fue todo. Gasté alrededor de 30 de oro. Como ya estaba allí, pensé que sería bueno comprar algunas cosas necesarias para el feudo aquí. Patrick había partido con 5 carros. Pero la procesión de regreso había crecido a 10 carros, y estaban llenos de comida y ropa que serían útiles para el feudo, así como armas para los soldados del feudo. Había comprado todo eso y aún así regresó con una ganancia de 70 de oro. ¿Eso significa que la ganancia original fue de 100 de oro? Así es. ¿Cómo pudiste obtener tal ganancia? ¿Cómo pudo algo así? El beneficio que esperaba el barón Snyder rondaba los 20 de oro. Lo esperaba con ansias, pensando que incluso esa cantidad sería suficiente para que los residentes del feudo tuvieran un invierno cálido. Pero su hijo había roto sus expectativas y había obtenido resultados que la superaban con creces. Ja ja ja. Increíble. Estoy orgulloso de ti, Patrick. Oh, no fue nada. Patrick agitó la mano mientras sonreía de oreja a oreja. De hecho, la cantidad que le pagó al barón Snyder era puramente lo que había obtenido a través del comercio, y había ganado más que eso a través de un trabajo secundario de una noche, pero eso era un secreto del barón Snyder. Ah, y padre, traje algo más además de esto. Oh, ¿qué más trajiste? Ante las expectantes palabras del barón Snyder, Patrick retiró la lona del último carro.
Cuando levantó la sencilla lona que había colocado sobre el carro para bloquear el viento, había. ¿Cuál es el significado de esto? El barón Schneider quedó en shock. Había muchos niños pequeños allí. Y eran niños flacos que parecían haber estado hambrientos durante mucho tiempo. Sus ojos, que escaneaban su entorno, estaban llenos de miedo, y si sus ojos se encontraban con los suyos, inmediatamente bajaban la cabeza. Servilismo y miedo arraigados. El barón Schneider no fue tan tonto como para no saber lo que eso significaba. Papá. Patrick, eres un cabrón. Ah, por favor no grites. Hice una buena acción, ¿por qué actúas así? ¿Una buena acción? ¿A esto le llamas una buena acción? Por supuesto. Yo. Traer de vuelta a un gran número de niños como esclavos, eres un villano, eres un demonio malvado. No importa cuán libremente te haya criado, esta vez has cruzado la línea, guardias, agarra a este hombre inmediatamente y tíralo al calabozo, no lo liberes hasta que se arrepienta de sus pecados. Mi señor. Eso no es todo. Mi señor. Por favor escuche primero al joven maestro. Los trabajadores que lo habían acompañado intentaron apresuradamente detener al varón, pero el barón Schneider, furioso hasta la médula, se enfureció aún más ferozmente. ¿Qué están haciendo todos? No a encarcelar al criminal. En mi feudo, cualquiera que cometa un delito debe recibir un castigo justo. Mi hijo no es una excepción, encarcelen a ese criminal de inmediato. Asterisco. Aproximadamente una hora después. Ja ja ja. Ya veo. Así que eso fue lo que pasó. El barón Schneider, que había estallado en furia como un perro rabioso del infierno, se relajó como un cachorro frente a un refrigerio. Ja ja ja. Así que trajiste de vuelta a los pobres niños. Ja ja ja. Eres realmente mi hijo. Muy admirable. Estoy realmente orgulloso de ti, Patrick. ¿No quieres decir algo? Hijo. El barón Schneider habló con Patrick de forma incómoda pero cautelosa. Pero Patrick había hinchado las mejillas como un pez globo y estaba ignorando por completo a su padre. Fue una actitud que se mostró claramente: estoy muy malhumorado en este momento. Por eso me niego a conversar contigo. Bueno, honestamente, si estuvieras en mi posición, es un malentendido que podrías haber cometido, ¿no? ¿Un malentendido? ¿Mi posición? ¿Por qué, punk? ¿Y ahora qué? ¿Qué te ha puesto de los nervios otra vez? Patrick le dijo al estremecedor barón Schneider. Estás diciendo, padre, que alguien como yo es capaz de capturar niños pobres, por lo que desde tu posición, podrías haber cometido tal malentendido? Bob. ¿Es posible molestar tanto a alguien con solo 2 palabras? ¿Podría ser esto lo que el mundo llama habilidad política? Ante el barón Schneider, que se quedó sin palabras, Patrick se sentó en el suelo y comenzó a golpear el suelo y a lamentarse. Aigo, qué triste. El mundo es demasiado triste para vivir en él. No, hijo, que eres de repente. El único padre que tengo en este mundo no confía en su hijo, ¿eh? Tratándome como un traficante de esclavos, tratándome como un criminal. Te dije que fue un malentendido, ¿no? Busqué en cada rincón del feudo y atrapé monstruos. Fui hasta Parmas y trabajé muy duro para ganar dinero. Trabajé muy duro, pero mi propio padre trata a su hijo como a un traficante de esclavos. Aigo, qué triste. Puede que no tenga dinero, pero no tengo carácter. El barón Schneider era conocido como una persona tan buena en su entorno que podía decirle esto al mundo con confianza. Pero incluso él se convirtió en un villano en un instante cuando fue atrapado por Patrick. Lo que más dejó al barón Schneider sin palabras fue que todo lo que dijo era verdad. De hecho, su hijo había logrado mucho. Era un hijo orgulloso y agradecido. Pero él es realmente detestable. ¿Cómo podía ser tan agradecido y al mismo tiempo tan detestable? El principio del barón Schneider era que no debía haber ningún cambio en la educación de un niño, pero por primera vez empezó a formarse una grieta en ese principio. ¡Qué triste, qué triste! Gente del pueblo, mírenme. Mi padre llama esclavo a su hijo.
W. Espera un minuto, punk. Al ver a Patrick abrir la ventana y empezar a gritar fuerte afuera, el barón Snyder estaba realmente nervioso. MMPH. MMPH. Hablemos, punk. Se cubrió apresuradamente la boca de su hijo, pero Patrick continuó gritando algo desesperadamente, como si el mundo necesitara saber la verdad. Al observar la escena, Loan sonrió contento y pensó: ¡qué desastre! Fue la evaluación del antiguo mayordomo que había dedicado su vida en lealtad a la familia del barón Snyder.